Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias a los medios de comunicación por asistir hoy a la sede del Partido Popular de Cádiz. Hoy para hablar de la compensación por servidumbre militar que reciben varios municipios de nuestra provincia por la existencia de la base naval de Rota, bien porque ocupa parte de su territorio o bien porque se trata de municipios que son colindantes y se ven también afectados por la existencia de esta instalación, aunque en menor medida. Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María y Rota son los municipios que vienen recibiendo desde el año 2021 hasta el año 2023, ambos incluidos. El 2023 fue el último año que se recibió esta compensación por servidumbre militar en base, por un lado, a que estos municipios tienen que realizar un mayor esfuerzo en la prestación de servicios públicos obligatorios, porque la población que tienen es superior a la que aparece en el censo, y también tienen su base en que estos ayuntamientos dejan de recaudar una serie de impuestos y de tasas, fundamentalmente el IBI por las viviendas y el impuesto de circulación, porque aparecen exentos en el convenio bilateral que está firmado entre España y Estados Unidos. Nosotros desde el Partido Popular presentamos el pasado mes de julio una serie de preguntas por escrito al Gobierno, porque hasta la fecha no se sabía nada de la compensación por servidumbre militar del año 2024 y, por una parte, viendo las alturas del año en que nos encontramos y, por otra parte, dada la circunstancia de que los presupuestos generales del Estado del 2023 se habían prorrogado, temíamos que pudiera malograrse la compensación para el año 2024. No sé si recordarán, pero en el mes de agosto la ministra María Jesús Montero visitó Rota para precisamente comunicar que, a pesar de que los presupuestos generales del Estado estaban prorrogados, ninguno de los municipios que venían recibiendo habitualmente la compensación militar iban a haber malogrado que se siguiera percibiendo. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien, si no fuera porque en octubre llegó la respuesta del Gobierno y lo que decía el Gobierno no tenía nada que ver con lo que vino a anunciar la ministra en el mes de agosto. En primer lugar, se hacía alusión precisamente al hecho de que, como los presupuestos generales del Estado se habían prorrogado, ya no se podía hablar en sentido estricto de una compensación por servidumbre militar. En segundo lugar, se decía que el Gobierno se había puesto en contacto con los distintos ayuntamientos afectados para que estos comunicaran los gastos que les podía suponer la instalación de la base militar, o bien en su territorio o bien por tratarse de localidades colindantes, y además que estos gastos debían cuantificarse a efectos de ver a qué cantidad podía corresponder la compensación. Y en tercer lugar, se decía que el Ministerio de Hacienda estudiaría la toma en consideración de una ayuda extraordinaria que sustituirá a la compensación que se ha venido recibiendo años anteriores, que además debería ser aprobada por el Consejo de Ministros. Es decir, que lo que, según la ministra, no era un impedimento, que era la prórroga de los presupuestos generales del Estado, resulta, con la respuesta del Gobierno, que no solo es un impedimento, sino que es un impedimento fundamental, es esencial. Con lo cual, la ministra mintió. La ministra vino en el mes de agosto a vendernos humo y a reírse en nuestra cara. Segunda conclusión, que la concesión, que iba a ser directa y que no iba a tener ningún tipo de impedimento, ahora resulta que tiene que pasar por dos filtros. Primero, la toma en consideración por parte del Ministerio de Hacienda y, segundo, la aprobación en Consejo de Ministros. Con lo cual, llegamos a la misma conclusión, que la ministra mintió. Pero es que además, en esta respuesta del Gobierno entra en juego otro concepto, que es el de ayuda extraordinaria, que según el Gobierno sustituye a la compensación por servidumbre militar que se ha venido recibiendo los años anteriores. Y es algo que nos preocupa mucho. Este cambio de denominación nos preocupa mucho porque el Gobierno no da punta sin hilo. Entonces, ¿por qué cambia esta denominación? ¿Qué alcance tiene el concepto de ayuda extraordinaria? ¿Es algo que yo puedo dar y mañana quitar al puro arbitrio del Gobierno? Porque lo que está claro es que los motivos por los que se concedió en su momento siguen ahí, y ahí van a continuar, si no más, con los tiempos que estamos viviendo. Evidentemente, volvimos a hacer una batería de preguntas.
Entre ellas, ¿por qué si la compensación aparece en los presupuestos generales del Estado del 2023 y estos han sido prorrogados, ¿por qué no significa que también se prorrogue esta compensación? ¿O por qué tiene que tener un tratamiento diferente la compensación al que ha venido teniendo en los años 21 al 23? Como decía, ¿a qué se debe el cambio de denominación? ¿Qué alcance tiene ese cambio de denominación? ¿O si ha llegado a considerarse por parte del Ministerio de Hacienda? Bueno, pues el Gobierno contesta a todas esas preguntas con una misma respuesta. El Gobierno sigue siendo sensible a la situación de los municipios, afectados por la existencia de estas bases militares, por lo que está trabajando para instrumentar fórmulas que permitan esta financiación adicional. O lo que es lo mismo, pues que no contestan ni a una sola de las preguntas, ni a una sola. Como comprenderán, tenemos que volver a la carga con una nueva batería de preguntas. Reiterar, por supuesto, todas las que el Gobierno descaradamente se ha negado a contestar con una actitud total de falta de transparencia y preguntas nuevas como qué fórmulas están estudiando, como por qué tiene que haber fórmulas nuevas cuando la compensación militar ya aparecía en los presupuestos, qué gastos han presentado los distintos municipios, esos gastos de los que hablaba la primera respuesta del Gobierno, qué gastos han presentado los municipios, cuál ha sido el desglose y cuál ha sido la cuantificación. Y en base a esa cuantificación, a cuánto ascendería cada una de las ayudas que reciben cada uno de los municipios por estar más o menos afectados. Y, desde luego, ¿qué va a ocurrir en el año 2025? Porque todo esto estamos hablando de la compensación del año 2024, pero hasta la fecha los presupuestos del 2025 son una auténtica incógnita. Y para el caso de que haya presupuestos, se va a incluir la compensación. El tema preocupa porque en nuestros municipios se les va a hacer muy difícil prestar esta serie de servicios públicos obligatorios sin una ayuda, sin una financiación extra a la que ya tienen. Y preocupa aún más por el hecho de que el municipio sevillano del Aral, que tiene en su término municipal la base americana de Morón, ya se le ha denegado de forma oficial esta compensación por servidumbre militar. Una compensación que también la ministra Montero fue a anunciar a bombo y platillo y que era de 700.000 euros. Bueno, pues ya se ha denegado porque, según el Gobierno, no cuenta con el informe favorable de la Abogacía del Estado. Otra pregunta que vamos a hacer: ¿en qué se ha basado la Abogacía del Estado? ¿Cuáles son los argumentos para denegar esta compensación? Porque, oiga, ya que no me lo van a dar, por lo menos explíquenme por qué. Pues esta situación, la del municipio del Aral, de momento no sabemos si se va a trasladar a la provincia de Cádiz, pero sí que preocupa y mucho. Y el caso es que una vez vemos como la ministra Montero viene a nuestra provincia a mentir, una vez más vemos como este Gobierno vuelve a tener a nuestra comunidad autónoma y, en especial con este caso, a nuestra provincia totalmente acorralada y totalmente abandonada, y una vez más tenemos que decir que no hay un Gobierno más insolidario con nuestra comunidad autónoma y con nuestra provincia que el de Pedro Sánchez, que por no da ni siquiera explicaciones. Y miren, la base naval de Rota no va a desaparecer, la prestación de servicios públicos obligatorios que tienen que dar estos ayuntamientos no va a desaparecer, y el hecho de que estos ayuntamientos no puedan recaudar una serie de impuestos y tasas porque aparecen como exentos en el convenio bilateral firmado entre España y Estados Unidos no va a desaparecer. Muy al contrario, es que en los tiempos que corren, con el apoyo a la política de defensa, nos podemos encontrar con que la actividad sea aún mayor, con lo cual nos podemos encontrar con que los gastos que realizan estos municipios sean aún mayor. Y no es de justicia que esto desaparezca. Desde el Partido Popular de Cádiz, desde luego, no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se condona una deuda de 17.000 millones de euros a Cataluña, mientras se dedican más de 24 millones de euros a conmemorar actos por la muerte de Franco, o mientras se convierte el CIS en una subsecretaría de Estado para que Tezanos pueda ganar 40.000 euros más al año o se puedan colocar a 4, 5 o 7 amiguetes más como asesores. Estos son solo un par de ejemplos de la lista de desvergüenzas del Gobierno. Pero vamos, no estamos hablando de que se nos tenga que condonar nada,
no se está hablando de 17.000 millones de euros, se está hablando de 1,5 millones de euros que están repartidos entre Rota, Chipiona, Sanlúcar y el puerto de Santa María. Y estamos hablando de que ya está bien de que siempre el dinero y los privilegios se dediquen a Cataluña para que Pedro Sánchez pueda comprar media hora más su puesto como presidente del Gobierno. Desde el Partido Popular de Cádiz, desde luego, vamos a seguir peleando cómo y donde haga falta lo que es de justicia, porque desde luego no es de justicia que nuestros municipios tengan que hacer solos el esfuerzo cuando el mantenimiento de la base militar de Rota, que no olvidemos que es la más importante de toda Europa, nos beneficia a todos, no solamente a estos municipios, sino que beneficia a toda la provincia, beneficia a Andalucía y, desde luego, beneficia a todo nuestro país. Muchas gracias.